Bienvenidos a este análisis clínico. Hoy vamos a diseccionar un tema de una enorme trascendencia neurológica, el síndrome de la demencia. Y lo vamos a hacer basándonos estrictamente en la literatura médica contemporánea. Queremos entender de verdad la patología, cómo se diagnostica hoy en día y el manejo clínico de este rompecabezas médico. Así que, preparaos, porque vamos a sumergirnos de lleno en la ciencia. Para sentar bien las bases, fijaos en esta afirmación de los doctores Gale, Acar y Duffner, publicada en el American Journal of Medicine en 2018. Es absolutamente clave. La demencia no es una enfermedad en sí misma. Es de hecho un síndrome clínico súper heterogéneo con un montón de posibles causas. Mantened esta idea en mente porque es el pilar de todo lo que vamos a ver a continuación. Nuestra hoja de ruta de hoy es muy clara. Primero, definiremos el síndrome de la demencia. Segundo, repasaremos los tipos y sus características propias. Tercero, veremos las herramientas de diagnóstico clínico. Cuarto, entraremos en el fascinante mundo de los biomarcadores y la resonancia magnética. Y quinto, cerraremos con los tratamientos y la vital importancia de la detección temprana. ¡Vamos allá! Sección 1. El síndrome de la demencia. Bueno, como os adelantaba, tenemos que cambiar un poco el chip. Según nos marca la ciencia, la demencia es un síndrome adquirido. Esto significa que requiere que haya un deterioro cognitivo comprobable respecto a cómo funcionaba esa persona antes. Y ojo, este declive tiene que ser lo suficientemente grave como para interferir con su día a día. Ya sea por un problema neurodegenerativo, por un daño vascular o por fallos metabólicos, el resultado clínico al que llegamos es este síndrome. Y dentro de este gran paraguas hay un escenario que supone un desafío médico enorme: la demencia de inicio temprano. Citando la investigación de Kurupu y Matthews en Seminars in Neurology de 2013, sabemos que esto afecta a personas entre los 45 y los 64 años. Pero escuchad el dato más alarmante. Los pacientes sufren un retraso diagnóstico promedio de 2 a 3 años, plagados de diagnósticos erróneos. ¿Por qué? Pues porque los primeros síntomas suelen ser cambios de comportamiento o cuadros psiquiátricos, lo cual despista muchísimo, alejándose de la típica pérdida de memoria. Pasamos a la sección 2, tipos y características propias. Si cruzamos los datos clínicos con la neuropatología, las piezas del puzzle encajan de una forma clarísima. Cada subtipo tiene su firma. El Alzheimer se caracteriza por ese deterioro de la memoria vinculado a las placas de amiloide. Por otro lado, la variante frontotemporal irrumpe de golpe con desinhibición de la conducta debido a la atrofia en esa zona del cerebro. Luego tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewy, con sus clásicas fluctuaciones y alucinaciones por los depósitos de la proteína alfa-sinucleína. Y finalmente, la demencia vascular, que muestra un deterioro escalonado a causa de múltiples infartos. Esta tabla es literalmente la columna vertebral para hacer un buen diagnóstico diferencial. Y si nos vamos al microscopio, madre mía, la histología del Alzheimer es súper reveladora. Fijaos en esas formaciones más oscuras. Son las famosas placas amiloides extracelulares. Y justo a su alrededor tenemos neuronas repletas de ovillos neurofibrilares en su interior, formados por la proteína tau. Ver este daño celular es lo que da la confirmación patológica definitiva de que estamos ante esta enfermedad. Para entender lo increíblemente distintas que pueden ser estas patologías desde el minuto 1, es muy útil comparar sus arranques. En un Alzheimer clásico, la memoria reciente es lo primero que falla, mucho antes de ver cualquier síntoma motor o psiquiátrico. Pero, en el otro extremo del ring, la demencia frontotemporal hace justo lo contrario. Primero anula la empatía, cambia la personalidad por completo y destroza la función ejecutiva de la persona. Mientras que, curiosamente, la memoria suele quedar casi intacta en esas primeras fases. Sección 3. Vamos con las herramientas de diagnóstico clínico. Según nos detallan de nuevo Kurupu y Matthews, diagnosticar esto requiere seguir unos pasos muy estrictos. Todo arranca con una historia clínica muy minuciosa, pero aquí va el secreto mejor guardado de los neurólogos. La clave absoluta es el informante externo, un familiar o alguien cercano, vaya. ¿Por qué? Pues porque a menudo el paciente no es consciente de sus propios déficits cognitivos. Después de esto, toca hacer un buen examen neurológico, analíticas de laboratorio para descartar problemas metabólicos y rematar el proceso con pruebas de neuroimagen. Y ojo que la evaluación neuropsicológica no es simplemente pedirle al paciente que memorice 3 palabras. Es un análisis profundo. Los especialistas tienen que evaluar dominios muy concretos: el nivel de alerta, la función ejecutiva, es decir, la capacidad para hacer varias cosas a la vez o frenar impulsos. También analizan el lenguaje y la capacidad visoespacial. Y esto importa porque cada fallo o déficit que detecten va a apuntar como un rayo láser hacia la zona específica del cerebro que está dañada. Llegamos a la sección 4. Biomarcadores y resonancia magnética. Esto que vemos aquí es el llamado continuo de la enfermedad de Alzheimer. Y es de verdad una de las realidades más impactantes de la medicina moderna. Resulta que los biomarcadores que nos chivan que hay degeneración empiezan a dispararse durante la fase preclínica.
es decir, operan en completo silencio dentro del cerebro humano. Esta batalla a nivel molecular puede estar ocurriendo hasta 20 años, antes de que aparezca el primer síntoma visible. Entonces, ¿cómo detectamos ese daño silencioso? Analizando el líquido cefalorraquídeo. Es una maravilla científica. Lo que vemos es que los niveles de la proteína beta-amiloide de 42 residuos disminuyen en el líquido. ¿Y a dónde ha ido? Pues se ha quedado atrapada en el cerebro formando esas placas que vimos antes. A la vez, los niveles de proteína tau fosforilada suben como la espuma conforme las neuronas van colapsando. Es una huella química perfecta que refleja el desastre microscópico que está sucediendo. Pero claro, no nos basta solo con los fluidos. Necesitamos ver la estructura del cerebro. Para eso la resonancia magnética es la herramienta indiscutible. No solo permite a los médicos ver dónde hay atrofia, sino que cumple una función vital. Nos asegura por completo que el paciente no tiene un tumor oculto, una hidrocefalia o un daño vascular enorme que esté provocando esos fallos de memoria. Hay que descartar para confirmar. Y así llegamos a nuestra última parada, la sección 5, tratamientos y detección temprana. A la hora de hablar de tratamientos, hay que ser muy rigurosos y objetivos con los datos. A día de hoy, no tenemos fármacos que frenen o reviertan estas demencias degenerativas. La medicación actual solo nos da un alivio temporal de los síntomas. Por eso mismo, las estrategias no farmacológicas son el verdadero salvavidas. Adaptar el entorno del paciente, hacer terapias ocupacionales, evaluar si aún pueden conducir de forma segura y, por supuesto, brindar un apoyo psicológico férreo a los cuidadores que llevan una carga monumental. Y es precisamente por todo esto que diagnosticar temprano es crucial. No es solo ponerle una etiqueta al problema, es poder descartar de inmediato causas que sí tienen cura, como problemas metabólicos. En los casos de inicio temprano que comentábamos antes, acertar rápido con el diagnóstico nos regala el recurso más valioso de todos, el tiempo. Tiempo para que las familias planifiquen intervenciones, tomen decisiones legales con calma y aseguren la mejor calidad de vida posible para el paciente mientras sus capacidades aún se lo permiten. Y al cerrar este análisis, nos quedamos con el gran enigma de la neurología de hoy. Piénsalo, si ya tenemos la tecnología para detectar el daño en el cerebro décadas antes del primer olvido clínico, la pregunta que obsesiona a la comunidad científica es inevitable. ¿Cuándo llegará por fin ese avance definitivo? ¿Esa terapia dirigida que logre intervenir a nivel molecular y detener la neurodegeneración para siempre? Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido científico.